Y antes de abrir el diálogo con el público, me gustaría poner el problema encima de la mesa del tránsito entre los mudéjares que están en Toledo en los siglos XII, XIII, XIV y los moriscos que son encausados por la Inquisición a principios del siglo XVI. Ese tránsito pasa por un suceso capital que sucede un poquito más arriba de Toledo, que es la traducción del Corán al castellano por Isa de Gebir, el alfaquí mayor de la aljama de Segovia, en mediados del siglo XV. Isa de Gebir, eso es solamente el principio de un gran programa encabezado por él, a partir sobre todo del Breviario Suní, que es la obra en la que resume todo el pensamiento islámico en lengua castellana, donde lo que se plantea es un Islam en castellano. Normalmente el Islam se transmite únicamente a través del árabe. Ha habido muy pocos, digamos, pueblos o culturas que hayan intentado trasvasar el Islam a su lengua materna, como el persa o el turco, los persas o los turcos. Los españoles también lo hicieron, y lo hicieron en ese momento donde ya no hablaban árabe corrientemente, o lo hablaban los alfaquíes, hablaban castellano, querían seguir practicando su religión musulmana, aunque no tengamos grandes pruebas de esa invisibilidad a la que vivíamos antes, y entonces lo hacen en castellano, muchas veces encubriéndolo con la transcripción en letras árabes, pero que si se descifra, si se translitera, resulta castellano. Esa es la llamada literatura aljamiada, de la que aquí en Toledo, en las cercanías de Toledo, sobre todo en Ocaña, han aparecido ejemplares, lo cual nos muestra de manera indirecta que aquellos mudéjares toledanos que habían dejado de entender el árabe y que por eso había dejado de entender las inscripciones a las que alude el texto que se ha incluido cuando vuelven a Toledo los moriscos tras la derrota de la guerra de Granada y empiezan a leer las inscripciones. Estos mudéjares castellanos, toledanos, que son los que están practicando un Islam en castellano, son en parte los restos, los que se encuentran en Mancebo de Arévalo, y lo que se encuentra en parte también Cervantes cuando llega aquí y ese Don Quijote transliterado, pues a lo mejor era un Don Quijote transliterado también aljamiado. Es decir, que también tenemos que sospechar, aunque no tengamos esas referencias, que hay un largo camino subterráneo desde los mudéjares que han olvidado el árabe, pero siguen practicando el Islam en castellano, hasta los moriscos que aparecen en los autos de la Inquisición. De que se conocía y se leía el Corán, pues puede dar idea de que en 1502, exactamente, que es el año en que se obliga a los musulmanes a convertirse o a marcharse, a los musulmanes castellanos, pues aparece en las imprentas toledanas una reprobación del Alcorán de un dominico italiano, y eso aparece a comienzos del siglo XVI en Toledo, ¿no? Bueno, si era muy desconocido, pues no tenía objeto que se publicase un libro de este tipo, ¿no? Ahora, el árabe, yo en el siglo XVI no he encontrado conflicto ninguno por culpa del árabe, y eso que las puertas y murallas estaban llenas de inscripciones arábigas. Había que ver los procesos a mudéjares toledanos en la primera mitad del siglo XVI. Jean-Pierre de Die, en su libro sobre la Inquisición, habla de un recrudecimiento de la persecución de los mahometanos en los años 30 y 40. Él habla del distrito inquisitorial de Toledo, ¿no? Que no es solamente la ciudad. Entonces habría que ver hasta qué punto hubo conflictos y persecuciones por ese motivo en la primera mitad del siglo XVI. Pero efectivamente, como tú bien dices, el problema vuelve a surgir cuando llegan los moriscos granadinos. Hasta ese momento prácticamente nadie sabía ya leer árabe en Toledo, pero llegan los moriscos granadinos y empiezan a decir, mira lo que dice ahí, Alá es grande. Y entonces las autoridades de Toledo empiezan a preocuparse
y es cuando uno de los corregidores, en los años 70, solamente 2 o 3 años después de la llegada de estos moriscos, trata de hacer todo un programa de purificación o de recristianización de la ciudad. Hasta entonces no se había sentido la necesidad, pero ahora que esas inscripciones han vuelto a cobrar sentido, pues no tienen más remedio que hacerlo. Y lo que hacen es quitarlas a toda prisa y, imitando una vieja ceremonia de ese siglo VII con el que se quería entroncar, del Toledo dorado, de ese rey Arturo, que era rey Bamba, que según decían las crónicas había cristianizado la ciudad, borrando todos los símbolos del paganismo y del arrianismo anterior, y había dedicado cada una de las puertas a un santo cristiano. Bueno, pues este corregidor, Gutiérrez Tello, trata de hacer una ceremonia parecida. Elimina todo vestigio islámico y trata de recristianizar las puertas, que son las cartas de presentación de la ciudad, lo que ve todo el mundo cuando llega a ella. Hay que demostrar que Toledo no tiene ese pasado árabe, que sigue siendo cristiana. Y es cuando dedica, sin éxito por otra parte, las puertas, porque trata incluso de cambiarles el nombre, dedica cada una de las puertas a un santo del patrimonio del acervo toledano. Y es el momento en que coloca esas estatuas de santos que todavía en algunos casos perviven. Si se han dado cuenta, en la parte interior de la puerta de bisagra está una escultura que representa a San Eugenio. En el Cambrón a Santa Leocadia, también en el interior. Desaparecieron las que había porque desaparecieron las puertas en el puente de Alcántara, que se dedicaron a San Ildefonso y a Santa María, a la Virgen María. Pervive todavía la de San Julián, en el torreón externo del puente de San Martín, e incluso en las puertas interiores. En la puerta de Alarcones creo que todavía también hay uno de estos santos. Bueno, pues esto se entiende de esta manera y en esta coyuntura concreta. La llegada de los moriscos deja en evidencia el pasado islámico, ya no solamente en la estructura urbanística, que eso es imposible de disimular, aunque se hagan edificios renacentistas, aunque en su momento se construyese la catedral justo en el centro, pero sí esta simbología que desdice mucho de la pureza cristiana que trata de arrogarse Toledo. Yo voy a poner unas imágenes muy rápidas de una serie de piezas y inmuebles excepcionales que muestran esa multiculturalidad que vamos siguiendo y que nos van a llevar a este tema morisco. Y aquí, por ejemplo, es un capitel del 12, de época cristiana, claramente de origen de tradición islámica y que tiene, bueno, pues inscripciones en árabe y en hebreo. Esta es de una de las sinagogas de Toledo. Evidentemente está hablando de un ambiente muy distinto, muy peculiar, pero quizás la pieza más, a mí una de las que más me gusta de Toledo es esta, que es la lápida funeraria de Jabab, que entre otras cosas dice: por su vida y costumbres israelita sincero, presbítero insigne, es decir, un cura que se entierra diciendo que el judío fue magnífico, es decir, que en el siglo XII en Toledo todavía un cura se entierra diciendo que fue un magnífico hebreo, que no lo oculte, sino que lo luzca. Yo creo que también muestra un poco esas diferencias de esta ciudad respecto a lo que estaba ocurriendo simplemente en Europa. Es decir, aquí cuando llegan los cruzados para la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, lo primero que hacen es llegar y matar a unos pocos judíos, y son la propia gente de la ciudad la que defiende a su gente. Y ahí dice: oye, usted, que aquí no hacemos eso, que esa costumbre aquí no se estila. Es decir, y hay piezas como esta que nos está hablando de esa multiculturalidad. O cómo esa invisibilidad de la que hablábamos, hay veces que hay que recurrir a elementos bueno, pues a elementos materiales muy concretos, como son estos pequeños ajuares de tumbas encontradas en el circo, lo que es el área del circo romano, con estas manos de Fátima. Es decir, estos pobres ajuares de la comunidad mudéjar toledana, que prácticamente esta gente no ha dejado ningún registro documental. Y lo poquito que nos ha dejado es esta mano de Fátima con su creencia, este pequeño collarcito, este pequeño tal, a través de una gran necrópolis, con todo lo que eso implica a la hora de hacer, que evidentemente el mundo islámico, o sea, la comunidad mudéjar disminuyó, quedó muy reducida hasta la conquista, pero cuidado que a lo mejor estamos hablando de una comunidad más potente y que simplemente no somos capaces de detectarla. Por ejemplo, en edificios excepcionales, esta es la viga que está en el Palacio del Rey Don Pedro, en la Escuela de Traductores,
Y cuando se leyó, bueno, pues normalmente siempre todas estas inscripciones siempre se dice lo mismo, es decir, bueno, pues son aleyas, suras del Corán, aleyas, es decir, son de... Bueno, pues aquí cuando se tradujo era una poesía lírica que se conocía en Granada, se consideraba que era del 15, aquí está del 14, más antigua, y además, este es uno de los pocos edificios bien documentados, y resulta que el carpintero que lo hacía era el Mudéjar Hamete. Es decir, estamos viendo que si nos ponemos y hurgamos, con poquito que hurguemos, encontramos ese tipo de cosas. Y en edificios excepcionales y muestras de esa multiculturalidad, yo creo que la última gran imagen es la de la Sinagoga del Tránsito, es el Museo Sefardí que nos convoca. Aquí tienen el escudo de Castilla, de León y Castilla, y esa inscripción de ahí abajo que es el último canto que se hace en hebreo a un rey castellano leonés, es decir, es el canto a Pedro I hecho por la comunidad judía de Toledo. Es decir, yo creo que eso también, de alguna manera... Y así entró luego Enrique II. Así entró Enrique II y cambió radicalmente el tema. ¿Dónde está esa ciudad mudéjar y demás? Pues básicamente en los cementerios, que son las grandes manchas que tienen aquí, unos restos de tumbas que hay también en esta zona y demás. Y luego, bueno, pues a través de, por una parte, toda lo que era la tradición de alfareros y demás, hay documentación de que habla de los mudéjares en alfarería, trabajando en los alfares en el siglo XII, XIII, y luego en lo que son, es decir, las mezquitas Aljama, la catedral, con lo que ha contado Fernando, cuando la mujer de Alfonso VI, teóricamente la mujer, cuando Jiménez de Rada nos cuenta esa historia. Bueno, lo que sí se sabe es que a lo largo del XII la mezquita Aljama de Toledo, de la comunidad mudéjar, lo cual demuestra que había esa mínima comunidad potente, fue la iglesia del Salvador, la antigua mezquita del Salvador, una mezquita Aljama bastante grande, es decir, cuidado que no estamos hablando de un templo pequeño. Lo que sí va a ser pequeño es el otro templo que conocemos, que es el de la mezquita de Tornerías, que esta se mantuvo activa hasta 1502. Es decir, hasta 1502 se mantuvo como mezquita. Hay datos todavía de mezquita de moros y se refieren a ella como mezquita de moros en 1500, en 1490 y muchos. Con lo cual, bueno, de alguna manera, vemos que si mueren aquí y rezan aquí, evidentemente, el mundo mudéjar está por aquí mucho más de lo que podíamos imaginar. Es muy pequeña, ¿no? Históricamente, la verdad es que el decreto de 1502 pues no ha dejado ninguna huella, por lo menos que... No ha dejado ninguna huella, y la última ya es muy no debió de ser un trauma. Claro, es decir, lo que sí parece claro es que hay una comunidad mudéjar más potente de lo que en principio hubiéramos planteado en el 12-13, posiblemente, y que luego sí entra en clara decadencia, es decir, pero por lógica, es decir, igual que se sigue hablando en árabe, igual que la cultura árabe sigue dominando, a partir del 14, mediados del 14, la cultura islámica en la península ibérica ya no es el líder cultural, ya no es la que marca la moda, ya no es la que va indicando por dónde deben ir las cosas, ya es el foco europeo occidental. Y todo eso provoca un empobrecimiento cultural, es decir, el reino granadino es muy rico, pero ya no tiene la pujanza intelectual ni religiosa, ni nada parecido a lo que había habido aquí antes en Al-Ándalus. Entonces eso provoca pues estos cambios y provoca la propia crisis de la comunidad mudéjar toledana, que es exactamente paralela a la de la comunidad judía. Es decir, la comunidad judía de Toledo tiene esas grandes sinagogas del 13, del 12, pero si viéramos las sinagogas posiblemente del 15, estamos viendo exactamente los mismos espacios que Tornerías. Estábamos viendo la comunidad judía del siglo XIV, siglo XV en Toledo, es mínima. Y es lo mismo, es decir, se desestructura, pierde su origen. Ella misma entra en crisis, es ella misma la que entra en crisis, y posiblemente la comunidad de mudéjar de Toledo también le ocurriera por lo menos un proceso paralelo. Respecto a la ubicación de todas las de Toledo mudéjar, sí podemos señalarlo con más precisión en el Toledo morisco, o en Toledo después de 1570, porque según las fuentes que tenemos, ahí hay una de ellas, las relaciones de Felipe II, tal como las cuenta el cura de San Vicente, Luis Hurtado de Toledo. La mayor parte de los moriscos asignados a Toledo se agruparon en las Covachuelas, Antequeruela, en lo que era la parroquia de San Isidoro. Lo que me hace pensar que posiblemente fue porque ahí todavía quedaba un sustrato mudéjar. Es un barrio tradicionalmente de alfareros, de azacanes, que eran profesiones que cultivaron tanto los mudéjares como los moriscos. Se habla también de otras parroquias, aunque la mayor parte se concentraban en esa zona, se habla también
pues de las zonas más menesterosas de la ciudad, de las parroquias del lado sur, de San Sebastián y de San Cebrián,